Da un aplauso al Señor. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? Amén. Aquí hay dos personas que cumplieron años. Hoy cumplieron años. Son las personas, unas personas a las cuales yo amo mucho, yo quiero mucho. Y aún a su corta edad han demostrado amar al Señor. Y queremos felicitarlos, aunque no se me dijo nada hasta ahora. Pudimos haberle hecho una fiesta de aquellas, pero ya se la vamos a hacer. Y vengan muchachos, vengan chicos, vengan. Vengan. Estos jóvenes a su corta edad aman al Señor. Y cuando están en tiempo de adoración, están adorando al Señor con todas sus fuerzas. Están entregados al Señor y les gusta oír música cristiana. Y cuando van en el carro, les gusta escuchar la música cristiana, se la saben. Amén. ¿Cuántos años cumplen? 8. Así los dos cumplen 8 años. It's their birthday today. They both are 8 years old. Así que vamos a orar por ellos. Quiero que extiendan sus manos hacia ellos, ¿verdad? Y vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por estos jóvenes, Señor, estos niños, Señor. Te pedimos que tú los bendigas, que tú los llenes de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque han cumplido 8 años, Señor. Todavía tienen una vida por delante, Señor. Padre, protégelos, cuídalos, síguelos enseñando, Señor. Que nosotros los seguiremos instruyendo en el camino del Señor, Padre amado, Señor. Los cubrimos con tu sangre, Señor. Declaramos bendición. Líbralos, Señor, Padre, de incidentes, de accidentes. Líbralos de muerte prematura. Líbralos de hombres malvados y perversos. Cubre sus mentes. Líbralos, Señor, aun cuando duermen, protege sus sueños, Señor. Padre, los bendecimos, Señor. Los bendecimos, Señor. Digan, los bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los amamos. ¿Saben que los amamos, verdad? ¿Sí? De una vez. Qué bueno, qué bueno. Amén. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ya les debo el regalo. Amén. Amén. El día martes traje una palabra, pero no pude grabarla. Y voy a repetirla hoy porque petición de mi esposa que me dijo, por favor, repítela, quiero escucharla. Y vamos a hablar de eso, pero también quería que todos ustedes la oyeran y la escucharan porque es una palabra que es importante para todos nosotros. Y hay veces que no la entendemos. Hay veces cuando es aplicada a nuestras vidas por parte de una persona, por parte de un familiar, de un amigo, de un pastor, por parte de Dios, no entendemos. Y cuando no entendemos algo, entonces hay veces tendemos a rebelarnos. Tendemos a tomar actitudes negativas. Y esa palabra se llama disciplina. Disciplina. ¿Cuántos aman la disciplina? Yo no. No se pongan religiosos conmigo. ¿Cuántos aman la disciplina? Cuando mi mamá me daba disciplina, eso era a correr debajo de la cama, y esconderme. Mi mamá era una ninja, Los Avengers, los Vengadores de la Justicia se quedaban cortos. Sí, Dios mío, porque con lo que encontraba, con eso me daba. Con eso me daba. Yo nunca amé la disciplina. Sin embargo, pasé por momentos de disciplina en mi vida. Aún cuando llegué a Estados Unidos, pasé por mucha disciplina. ¿Por qué? Porque yo no conocía el camino recto. El camino que tenía Dios para mi vida. Y porque yo no conocía el camino que Dios tenía para mi vida, el Señor tenía que traer disciplina
para ponerme en el camino en el que debo de seguir. Y muchas veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. Tiene que traer disciplina para nuestras vidas. ¿Para qué? Para enseñarnos el camino. Muchos crecimos sin padre, sin madre, ¿verdad? O teníamos padre y madre, pero no nos disciplinaban. No nos enseñaban el camino correcto. Te dejaban vivir la vida como tú quisieras. La vida loca como ¿quién cantaba eso? Ricky Martin. Ajá, ya vi que usted escucha a Ricky Martin. Ahora sí. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, como no había disciplina, como no había una guianza, uno crece como cabrito por el monte, brincándose a la casa del vecino y comiéndose el pasto de allá. Y después te ibas al basurero y te comías la basura, ¿verdad? Y entonces Dios quiere enseñarnos, porque ahora que venimos a la vida cristiana, ahora que estamos en Cristo, ¿verdad? Y estamos en el reflejo y en el espejo de la palabra, tenemos que cambiar nuestras vidas. Y no es fácil. Pero nosotros somos seres humanos. Y a veces somos tercos, más tercos que una mula. Y nos cuesta trabajo. Ay, viene el pastor otra vez a molestar con esa vaina. Como dicen los venezolanos, no sé si es mala palabra. ¿Quién dijo eso? Ay, viene el pastor otra vez. Escóndete, que ahí viene el pastor. Ahí viene la hermana Gaby con la misma cantaleta otra vez, ¿verdad? No, pero entonces huimos de la disciplina, pero la disciplina es buena. Yo le había llamado el título, lo hermoso de la disciplina. Lo hermoso de la disciplina. Escucha esto, disciplina en el latín significa discípulo, entrenamiento de un discípulo. El Señor utiliza la disciplina a sus discípulos. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, cuando tú andas, ya te rendiste a Dios, tú te convertiste en un discípulo de Cristo. Tú empezaste a caminar con Dios, tú empezaste a vivir para Dios, tú empezaste a seguir a Dios. Te volviste en un discípulo. Y porque te has convertido en un discípulo e hijo de Dios, ahora Dios como obligación de padre te tiene que corregir. Él no corrige al pecador, Él corrige a los hijos. Ustedes padres, ¿ustedes corrigen los hijos de otra gente? No, ustedes corrigen a sus hijos, porque saben para dónde quieren ver a sus hijos llegar, el propósito donde tus hijos quieren ir, y porque ellos van, tú los corriges. Les dices, no te quiero ver con esos chamacos, o esos chamos, o esos niños. No te quiero ver con ellos porque te van a hacer salir del camino, te van a enseñar a usar drogas, te van a enseñar a esto, lo otro y aquello. ¿Por qué? Porque tú amas a tus hijos. Y así es Dios con nosotros. Dios nos ama y nos dice, y a veces nos tiene que disciplinar porque no entendemos. Romanos 8:15. Dice Romanos 8:15. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los esclavice al miedo. Tú no eres un esclavo de Dios. Un esclavo le tiene miedo de su Señor. Un esclavo ve a su dueño y hace así. No dice nada, no tiene opinión, simplemente obedece en miedo y temor. Porque si no obedece, le dan de latigazos, hasta lo pueden matar. Porque eso es un esclavo, ¿verdad? Pero nosotros no hemos recibido un espíritu que nos esclavice y nos hace ver a Dios con miedo. Dice, en cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Antes éramos esclavos del mundo, antes éramos esclavos del pecado, antes éramos esclavos de la carne, antes éramos esclavos de los deseos y los placeres pecaminosos del mundo.
pero de ahí nos sacó Dios. Y nos hizo hijos. Y nos dio su Santo Espíritu. Y ahora, porque nos dio su Santo Espíritu, podemos decir, Abba Padre. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Abba Padre. Ya Dios no es el Dios del pastor aquel. Dios no es el Dios de que creemos que estaba en otro lugar. Ahora es nuestro Padre, ahora es nuestro Señor. Ahora es cuando tú vas a casa de tu Padre, tú lo ves y entras confiadamente y lo abrazas y le das un beso y le dices, bendición, papá, no sé cómo le dicen en los países de ustedes. Dios te bendiga, papá, o bendición. Lo ves diferente porque es tu Padre. So Dios nos ha dado, nos ha adoptado. Y cuando tú eres hijo de un padre, llega el momento donde tu padre te tiene que corregir, donde te tiene que llamar la atención. Hebreos 12, 6 al 11 dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. La palabra disciplinar, ¿verdad? Es instruir, enseñar. No pienses todo lo malo, todo lo contrario, ¿verdad? El Señor no te va a agarrar a fuetazos al principio. A veces cuando entras a una disciplina así, es porque tú mismo fuiste terco y no escuchaste. Cuando tú le dices a tu hijo, no hagas eso, y él lo deja de hacer, tú estás bien con él, ¿verdad? Pero si tu hijo sigue así, y sigue haciendo, tú vas a agarrar la chancla, tú vas el cinturón, tú vas a agarrar la silla, la mesa, lo que se te aparezca, y le vas a caer encima a ese niño. Lo vas a disciplinar fuerte. ¿Por qué? Porque fue terco, porque no escuchó. Y así hay gente con el Señor. El Señor les dice, no, cuídate de esto, cuídate. Y ahí van ellos, ¿verdad? Y siguen con la misma cantaleta. Y siguen con esto, siguen con lo otro. Entonces tiene que llegar el Señor y traer una disciplina fuerte para tus vidas. Dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Verso 7. Al soportar la disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus hijos propios. O sea, que Él no te trata como un rechazado. Él no te trata como un esclavo. Él no te trata así porque no les importas, sino porque eres su hijo propio. Dice, ¿acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? ¿Qué padre no ha disciplinado a su hijo? El padre o la madre que no disciplina a su hijo no ama a su hijo. Porque la Biblia dice que hay que corregir a los hijos. Que no guardemos la vara, dice. Que si tú amas a tu hijo, tú tienes que disciplinarlo. ¿Por qué? Porque si no cogen malos caminos. Porque si no, empiezan a coger malas costumbres. Dice, versículo 8, si Dios disciplina a ustedes como lo hacen con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente hijos, sino que son ilegítimos. Si Dios no los disciplina a ustedes como le hacen todos con sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Eso es poderoso. A mí me bendijo cuando leí eso. ¿Tú sabes el significado de ser ilegítimos, de ser un hijo ilegítimo? Un hijo ilegítimo es el que no tiene derecho a la herencia. Derecho al padre. Es el padre que está casado y se fue de aventura de menudo por allá. Y tuvo un hijo con otra. Y ese fue un hijo ilegítimo, porque no fue el hijo de su matrimonio. Y como no fue el hijo de su matrimonio, aunque él crezca,
no tiene derecho a la herencia de su padre. Y la mujer del marido va a hacer todo lo posible para que sus legítimos hijos tomen la herencia que le corresponde. Y así es lo mismo con Dios. Nosotros somos hijos del Señor. Fuimos adoptados por Dios por medio de la sangre del Cordero. Fuimos hechos hijos, herederos y coherederos con Cristo. Y porque ahora somos herederos y coherederos con Cristo, ahora nosotros tenemos derecho a la herencia celestial. Tenemos derecho a que las puertas se abran, ¿verdad? Y la bendición del cielo caiga sobre nosotros. ¿Cuántos saben eso? Amén. Era para que brincaran. Verso 9. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos más aún a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? La disciplina de Dios trae vida eterna. El Señor nos disciplina porque Él sabe que si te deja hacer todo lo que se te pega la gana, la vas a regar. Y puede que hasta pierdas tu vida y puede que hasta pierdas la salvación. Y porque Él quiere darte vida eterna, te tiene que corregir. Y te tiene que decir y te tiene que guiar. ¿Por qué? Porque Él no quiere que te pierdas, como dice su palabra, ¿verdad? Porque Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de Él. El propósito del Señor es que todo mundo eventualmente esté con Él. Él no se alegra, Él no se goza de que tú te vayas al infierno por rebelde y desobediente. No, Él no se alegra. Él quiere una vida mejor para ti. Él quiere una vida mejor para tus hijos, para tu matrimonio, para tu familia. Pero hay veces Él te tiene que disciplinar. Hay veces Él te tiene que corregir. Hay veces Él te tiene que dar con la chancla para que entiendas. Y si no entiendes con la chancla, tienes que sacar el cinturón. Y darte con el cinturón para que entiendas. Ajá. No, con un árbol no te da, porque si no te mata ahí. Ya eso me vino en la mente ahí. Si no vas a usar un árbol y te da con el árbol. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Él quiere que tengas vida eterna. Mira lo que dice el verso 10. Y ayúdenme a predicar. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. No todo padre es perfecto en la disciplina. Hacen lo que pueden. Dice, pero, diga conmigo, pero, la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. O sea que la disciplina de Dios siempre trae algo que es beneficioso para nuestras vidas. Trae algo que es beneficioso para nuestro espíritu. Trae un beneficio aún hasta las generaciones siguientes después de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice, a fin de que participemos de su santidad. La disciplina trae dos cosas: vida eterna y santidad. Vida eterna y santidad. Vida eterna y santidad. La santidad es de que te ayuda a caminar justamente en la vida. La santidad es de sacarte del pecado, sacarte de las adicciones, sacarte de todas las cosas que cambian y te hacen caer y te atan, para que vivas una vida santa delante de Dios. Versículo 11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora que se recibe. A mí no me gustaba cuando me disciplinaban.
A mí no me gustaba que mis pastores me tenían que disciplinar. No me gustaba cuando me llamaban la atención o cuando en plena prédica me hacían, ¿cuántas veces te he dicho que no hagas eso? Arrepiéntete, cabezón. ¿No? En medio de la prédica, en una iglesia de 800 personas, 1000 personas. ¿Ah? Y el que no entiende la disciplina acaba yéndose de la iglesia. El que no entiende la disciplina acaba revelando. ¿Y quién se cree Roger que es? Que decirme a mí que tengo que afirmarme en el Señor porque es beneficio para mi vida. ¿Quién se cree Mendy que es? Diciéndonos que tenemos que caminar bien con Dios y alejarnos de ciertas personas. No. ¿Tú sabes qué usa Dios para la disciplina? Otras personas. Dios utiliza a otras personas para traer disciplina a tu vida. Dios utiliza situaciones para traer disciplina a tu vida. A veces Dios tiene que quitarte el trabajo para traer disciplina a tu vida. Para que te enfoques, para que te reenfoques en Dios. A veces el Señor tiene que traer aflicción a tu vida. ¿Para qué? Para que aprendas a no ser tan terco y cabezón y tan rebelde. Y diga, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Yo no sé si alguno ha recibido disciplina, pero yo la he recibido y la he recibido bastante, porque yo era antes bien cabezón. A mí no me gustaba que me dijeran o que en mi mente, tú no me vas a domar, tú no me vas a decir qué yo hacer. Y a veces somos así. Le decimos al marido, a la mujer, tú no me vas a decir qué yo hacer. Tú a mí no me dices qué yo tengo que hacer. Yo me mando solo, yo me mando sola. Y allá está Dios escuchándote. Ahí está, ok, está bien. ¿No quieres escuchar a tu marido? ¿No quieres escuchar a tu mujer? Ok, está bien. Ahora te voy a traer la disciplina yo. Porque si no quieres escuchar, que en el trabajo te están corrigiendo porque estás haciendo las cosas mal y tú te rebelas. Ok, Dios está allá arriba, viéndote, escuchando. Y no, entonces ahora Dios te tiene que traer disciplina. ¿No quieres escuchar al pastor? Que lo estoy usando yo para corregirte, para que cambies tu vida, para que vivas una vida mejor. Ok, ahora yo tomo manos en el asunto. A veces pasamos por circunstancias, no porque sean parte del crecimiento espiritual, ¿verdad? Que Dios trae para nosotros, pero tiene que pasarlos, te deja Dios pasarlo por terco o por terca. Porque tú no escuchaste, porque tú no cambiaste, porque tú fuiste rebelde y ahora tienes que pasar por todo eso hasta que tú dobles rodillas y entiendas. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, le es dolorosa, pero después, pero después. O sea, hay un antes y hay un después. Hay un antes y hay un después. Aquí estabas antes, aquí está la disciplina, la corrección del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor te ve en un futuro bueno. Porque el Señor te ve en tu ministerio. Porque el Señor ve tus hijos bendecidos. Porque el Señor ve tus generaciones después de los hijos, de los hijos, de los hijos de tus hijos. Y quiere bendecir a toda esa generación. Y porque quiere bendecir a toda esa generación, tiene que traer en ti un tipo de disciplina para que ellos sean bendecidos. Y eso es lo que tenemos que ver. Eso es lo que tenemos que ver. Tú no puedes vivir la vida como se te pega la gana, ya conociendo al Señor.
Hay 3 razones por las cuales, que yo escribí, por las cuales Dios nos disciplina. Porque a veces no entendemos por qué nos disciplina Dios. A veces no entendemos por qué nos disciplinan nuestros padres. A veces duele y ay, te rebelas. ¿Y por qué estás ahí llorando? No me quiere mi papá, no me quiere mi mamá. Ay, no me quieren, ya no me hacen sopa como antes. Ay, me quitaron el teléfono. Ay, pataleas como un niño. Hay adultos que hacen eso todavía, ¿no? Se les descompone el teléfono y están pataleando y haciendo berrinche. Ah. Razón número 1 por la cual Dios te disciplina es porque Dios te ama. Dios te ama. Proverbios 13:11 dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. No rechaces la disciplina del Señor cuando te están diciendo cambia ese comportamiento, cuando te están diciendo cambia esa actitud, cuando se te está diciendo deja estas amistades, cuando se te está diciendo tienes que venir a la iglesia. No rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, porque el Señor te ama. El Señor te ama y Él quiere una mejor vida para ti. Y porque quiere una mejor vida para ti, te tienen que corregir. Te tienen que corregir. A mí me llamó mi obispo y me corrigió. Me llamó mi obispo y me corrigió. ¿Y sabes qué? ¿Me gustó? No me gustó. ¿Y por qué me tiene que corregir a mí el obispo? Ni siquiera estaba aquí. ¿Ah? Pero ¿sabes qué? La tomé. Porque una señal de madurez es que cuando alguien te corrige, tú aceptas la corrección. Eso demuestra el estado espiritual de tu vida. Cuando te traen corrección y no estás dispuesto a recibirla. ¿Quién se cree el pastor Israel que es? ¿Por qué me tiene que corregir? Yo soy mayor que él. Puedo ser su padre, puedo ser su madre. Él no tiene nada que... Yo tengo más experiencia en la vida. ¿Ah? Él no pasó por la travesía que yo pasé. Porque te ama Dios, por eso te corrige. No rechaces la disciplina. Tenemos líderes ordenados. Y ahora la disciplina va a venir. ¿Ah? Ahora la disciplina va a venir porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Ah? Al que mucho se le da, entre más subas en Dios, la disciplina es más fuerte. Entre más subas al Señor, la disciplina es más fuerte. ¿Por qué? Porque estamos representando a Dios, al mundo. Porque somos la imagen de Dios, somos las manos de Dios, somos la boca de Dios, somos los que llevamos el Evangelio. Y porque ahora estamos subiendo de nivel, de gloria en gloria y de victoria en victoria, la disciplina es más fuerte. Número 2, ¿por qué Dios nos disciplina? Porque Él es un buen padre. Él es un buen padre. Un mal padre no disciplina a los hijos, los deja hacer lo que se les pega la gana. Proverbios 3:12 dice, pues el Señor corrige a los que Él ama. Tal como el padre corrige al hijo, que es su deleite. O sea, Él te ve a ti y dice, ese es mi hijo, Dios mío. Qué lindo mi hijo. Mira, está enseñando a sus hijos a servirme. Los pone a orar, los enseña a ayunar.
¿verdad? Ellos, su matrimonio, oran juntos por la mañana y en la noche, antes de darse un besito para despedirse en la noche, se ponen a orar juntos. Qué bueno, si no se deleita, trata bien a la gente, ¿verdad? Ora, ayuna, viene a la iglesia, ¿verdad? Vienen juntos como pareja, se deleita al Señor en eso. Tú no te deleitas en un hijo que está en tu casa y hace su cama, lava sus platos, arregla su closet, ¿verdad, Andrés? ¿Y así tú haces? Eso mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice su mamá? Ese es mi hijo. A lo mexicano, ese es mi hijo. Y estás contento y te deleitas de ese hijo. Pero aunque te deleites en ese hijo, si hay que corregirlo, hay que corregirlo. Hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque si tú te descuidas de corregir a tu hijo, empieza a coger mal camino. Empieza a coger los amigos que le invitan un cigarrito, que le invitan una copita, que le invitan esto, que le invitan ocho. Y cuando ves la vida de tus hijos es un desastre. Porque te descuidaste de no corregir a tus hijos. Yo corrijo a mis hijos, aunque ya son grandes, aún los corrijo. Y les da el patatús a veces, pero ¿saben qué? Al final de cuentas me dicen, ok, papá, está bien ya, yo entendí. ¿Por qué? Pues el Señor corrige a los que ama, tal como el Padre corrige al Hijo que no es su deleite. ¿Qué es su deleite? Ahora, número 3, ¿por qué Dios te corrige? Porque Él quiere lo mejor de ti. Él quiere lo mejor para tu vida. Amén. Di conmigo, Él quiere lo mejor para mi vida. Dios siempre quiere lo mejor para tu vida. Él no te quiere ver atado, endemoniado, destruido, ¿verdad? Él no te quiere ver así. Él siempre quiere lo mejor para tu vida. Este verso no está en las gráficas, pero Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ti. O sea que Dios tiene planes para tu vida, Dios tiene planes para tu matrimonio, Dios tiene planes para tus hijos. Dice, planes para no hacerte ningún daño, para darte un buen futuro y el futuro que tú esperas. Ese es Dios. Él tiene planes para tu vida. Ahora, tú tienes que ser lo suficientemente inteligente para entrar en ese plan. Y si tú entras en ese plan, el Señor va a empezar a trabajar en tu vida. El Señor va a empezar a trabajar en tu vida. Y el Señor va a empezar a darte instrucciones y a corregirte. Mira lo que dice Hebreos 10:11, que está ahí en las gráficas. Hebreos 12, del 10 al 11. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años y hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos en su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, duele la disciplina, pero después te ayuda, cosecha una vida recta para los que han sido entrenados en ellas. Hay una vida recta, hay una cosecha que tú recibes cuando tú aprendes a aceptar la corrección. Hay una cosecha que la persona recibe cuando se aleja de la disciplina. ¿Qué cosecha tú quieres? ¿Qué cosecha tú quieres? Hay países que por no seguir a Dios, mira lo que están cosechando ahora. Por no doblar rodilla a Dios, mira lo que están sufriendo ahora. Algunos de nosotros venimos de esos países. Muchos están viendo en sus hijos el mal fruto de no disciplinar a sus hijos. No malentendamos el por qué el Señor nos disciplina.
Él siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él quiere que tú tengas una vida mejor. Él quiere que tengas una familia mejor. Y por eso te tiene que disciplinar. Por eso te tiene que corregir. Por eso te tiene que llamar la atención. Tienes que tener discernimiento para poder escuchar cuando es la voz de Dios. Y cuando es Dios que te está llamando la atención. Y cuando es Dios que te está queriendo corregir. Amén. Vamos a ponernos de pie. En el nombre de Jesús. Da un aplauso al Señor ahí donde estás. Cierra tus ojos, ponme una música de fondo. Ya vamos a terminar. Aleluya. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Si tú has sido rebelde, dile, Señor, perdóname. Perdona mi rebeldía, Señor. Ayúdame a entender. Ayúdame a entender. A veces tomamos la disciplina de Dios porque creemos que Dios no nos ama. Porque nuestros padres, cuando nos disciplinaron, lo hicieron en coraje y en ira. La diferencia es que Dios lo hace porque nos ama. Y Él no lo hace en coraje y en ira. Y creemos que la manera que eran nuestros padres, que de todo nos daban, aunque hiciéramos las cosas bien, Dios es así. Y Dios no es así. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Ponte ahí a cuentas con Dios. Ahora, si hay alguien aquí que necesita oración porque tiene un dolor en el cuerpo, que necesita oración, simplemente porque necesita oración, me gustaría orar por ti. Puedes pasar al frente. Jesus' name. Jesus' name. Te bendecimos, Señor. Es más, ¿por qué no pasamos todos? Pasemos todos aquí. Yo voy a orar por ustedes. Entréguense ahí al Señor. Deja que el Señor te bendiga. Que el Señor te llene de ti. Que sea el Señor el que te ayude. En el nombre de Jesús. Padre, yo oro por este pueblo, Señor. Yo oro por aquí, por tus hijos, Señor. Yo los bendigo con tu sangre, Señor. Padre, Señor, bendiciones de ellos, Señor. Tal vez algunos de nosotros hemos pasado por situaciones y hemos recibido disciplina fuerte de ti, Señor. Pero ¿sabes qué, Señor? Sabemos que todas las cosas obran para bien, Señor. Ahora ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, mejores esposas, Padre. En el nombre de Jesús, mejores siervos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendice a Hugo, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Llénalo de tu presencia, Señor. Llénalo de ti, Señor. Padre, Señor. Él ha pasado por muchas cosas en la vida, Señor. Pero Él es hijo tuyo ahora, Señor. Siervo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdalo en esas áreas difíciles que a veces le cuesta trabajo reconciliar, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícelo, Señor. Llénalo de tu Santo Espíritu, la cabeza a los pies ahora mismo, Señor. En el nombre de Jesús.
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No más culpabilidad por las cosas de tu pasado. En el nombre de Jesús. Ahí está. Bendice, bendice. Bendice, 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 Señor. En el nombre de Jesús. Bendice a este varón, Señor, este niño. Bendícelo. Cúbrelo con tu sangre, Señor, en el nombre de Jesús. Protégelo, líbralo de todo mal, líbralo de personas incorrectas, Señor. Ángeles de Dios sobre su vida, Señor. Que lo cuiden de día y de noche, Señor, en el nombre de Jesús. Llénalo con tu espíritu, de la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies. Recibe, mi hijo, el Espíritu de Dios. Recibe, mi hijo, el Espíritu de Dios. Dile, Señor, lléname de ti. Díselo, dilo. Lléname de ti. Levanta tus manos. Dile, lléname de ti, Señor. Ahora, ahí estás, ahí está. Te va a llenar. Recíbelo, 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 recíbelo. Padre, Señor, lloro por Ana, Señor. Llénala de tu presencia, Señor. Llénala de ti, Señor. Dale paz en su vida y en su corazón, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llénala, Señor. La vida es más fácil con Cristo. La vida es más fácil con Él. Oro por su hijo, Señor, allá en Cuba, su familia, Señor, todas las cosas que están pasando allá, Señor. Llénala de ti, Señor, ahora mismo. Llénala, da una experiencia. Levanta tus manos, Ana. Ahora mismo, recibe. Recibe, 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 recibe un toque de Dios. Recibe un toque de Dios, Ana. Esto también es para ti y para tus hijos y para los hijos de tus hijos. En el nombre de Jesús. Llena, llena, llena. Llena, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a este hombre de Dios, Señor. Bendícelo, Señor. Ayúdalo, Señor. Provee para él, Señor. Dale paz, Señor. Que cuando se vaya a dormir, Señor, no piense tanto en las cosas, Señor, sino que tú le das, Señor, la respuesta, Señor. Y tú vas a traer la respuesta a cada momento, Señor, en el nombre de Jesús. Recuérdale que tú estás con él y que estás para él, Señor, y que él no está solo, Señor, ni está peleando solo, Señor, ni está peleando contra concretos, Señor, sino que tú tienes un plan y un propósito para todos, Señor. En el nombre de Jesús, yo lo bendigo, Señor. Yo lo bendigo, Señor. Yo lo bendigo, Señor. Bendice a estos jóvenes, Señor, estos niños, Señor. Estos niños son santos, Señor, delante de ti, Señor. Cuídalos y protégelos, Señor. Bendice a este matrimonio, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este matrimonio, pilares de esta iglesia, Señor. Síguelos bendiciendo, Señor. Sigue abriendo puertas. Trae bendición financiera sobre sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias porque su casa está llena de la presencia de Dios. Gracias porque ellos hacen sacrificios por ti, Señor. Bendícelos, Señor. Bendícelos, Señor. Bendícelos, Señor. Líbralos de todo mal. Reprendo todo espíritu de divorcio y de confusión sobre sus vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Lloro por la hermana Gaby, Señor. Llénala de ti, Señor. Lloro por sanidad. En el nombre de Jesús. Renueva sus fuerzas, Padre amado, Señor. Ella no está sola, Señor. Ella no ha sido abandonada, Señor. Ella está, Señor, en tu presencia, en tus manos. Tú la tienes en la palma de tus manos, Señor.
Tú ves toda su necesidad, Señor. Llénala, Señor. Llénala, Señor. Llénala, Señor. Llénala, Señor. Ahora mismo, de la cabeza a los pies, dale un toque, un encuentro, Señor. Muéstrale tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, muéstrale tu amor. Cuánto tú la amas, Señor. Cuánto tú la amas. Cuánto tú te deleitas en ella, Señor. Tú ríes y sonríes cuando ella sonríe, Señor. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por su vida, Señor. Bendice a este joven, Señor. Llénalo de ti, Señor Andrés, Señor. Este joven es un muchacho de propósito y de destino, Señor. Dios es tu Padre, hijo. Dios es tu Padre. Él siempre va a velar por ti. Él siempre te va a guiar, te va a bendecir. Y Él te va a ayudar. Y va a poner hombres en tu vida para que te ayuden y te dirijan en el camino que debes de tomar. Y que te van a ver y te van a amar a ti. Y van a ayudarte tanto financieramente como emocionalmente. Nunca te sientas solo. Nunca digas yo no tuve. Tú eres hijo de Dios. Y tú eres hijo de esta casa. En el nombre de Jesús. Llena el Espíritu Santo de la cabeza a los pies, Señor. Prospéralo, Señor. Su caminar, Señor. Prospera su caminar. En el nombre de Jesús. Tú no eres un rechazado. Dios te compró con precio de sangre para bendecirte. En el nombre de Jesús. Paz sobre tu vida, hijo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por esta mujer de Dios, Señor. Llénala de ti, Señor. Llénala de tu presencia, Señor. Padre, su camino ha sido largo. Su camino ha sido difícil a veces. Pero tú siempre la has sostenido, Señor. Y la seguirás sosteniendo, Señor. Síguela preparando para la obra del ministerio, Señor, a la cual tú la has llamado, Señor. Libérala, Señor. Libérala, Señor. Libérala, Señor. De toda aflicción, Señor. Dale paz. Paz. Llénala de la cabeza a los pies. Llénala de la cabeza a los pies. Ahí está, dulce. Te lleno de la cabeza a los pies. Ten paz, dice el Señor, yo estoy contigo. Ten paz, yo estoy contigo. Ten paz, yo estoy contigo. En el nombre de Jesús. Tú no estás sola, tú no estás sola. En el nombre de Jesús. Bendice a Carmen, Señor, llénala de ti, Señor, llénala de tu presencia, Señor. Usa a esta mujer de Dios, síguela usando, síguela enseñando. En el nombre de Jesús, Señor. Úsala para tu reino, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en ella. Gracias porque tú vas a traer provisión por el sacrificio que ha hecho ella para servirte, Señor. En el nombre de Jesús. Ella no está sola, Señor. Tú estás con ella. No estás sola, dice el Señor. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Yo soy tu esposo. En el nombre de Jesús. Ahí está. Recibe paz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Santo eres el Señor.